Hola, bienvenido, bienvenida. Estamos hoy acompañados en Saca tu Voz por José Navarro Esteve. Bienvenido, José. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Voy a presentaros a José. Hoy tenemos pues el gusto de tratar con él un tema súper interesante y relevante que es peligros en redes para niños, niñas y adolescentes. José Navarro Esteve es graduado en Criminología, es máster universitario en Criminología, Delincuencia y Victimología. Tiene un curso universitario de especialización en perito judicial experto en ciencias forenses, también curso de perito judicial especializado en informes criminológicos y en delitos sexuales. Y él está especializado precisamente en delitos sexuales, en abuso sexual infantil y delitos en la red contra las personas y los menores y adolescentes. Él colabora como criminólogo con la asociación ALAS, que son las siglas de Adolescencia Libre de Agresiones Sexuales, y es miembro colegiado del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid. Os voy a poner después en la descripción del vídeo las redes de José. Él también está creando su página web, tiene su blog personal sobre temas de criminología para que podáis leer pues, todo lo que él publica y podáis contactarle si estáis interesados. José además, precisamente en su TFG y en su TFM trató estos temas de los que estamos hablando. En su TFG lo hizo sobre abuso sexual infantil y su TFM sobre grooming online, con lo cual, pues como os podéis imaginar, conoce muy bien esta realidad y es algo que creo que es importante que conozcamos todos y que nos hagamos conscientes de los peligros y de los riesgos que existen en las redes para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, si te parece, José, que empecemos un poco la conversación explicándole a la gente lo que es el grooming y otro de los riesgos enormes que hay en redes, que es el sexting, para Ah, que desde el principio entendamos de qué estamos hablando, pues yo creo que podría ayudarnos. Vamos a ver, como introducción hay que tener en cuenta que sobre todo, digamos, años 2015-16 aproximadamente, esto no tiene fecha clara, sí que hubo un boom muy grande de las redes sociales. Teníamos, yo me acuerdo, principios de siglo, que mis hijos eran todavía, no llegaban casi ni adolescentes en algún momento, el 20, en algunos programas de descarga ya empecé a detectar chats un poco salidos de las líneas habituales, y el Facebook era poca cosa. Pero esto, por lo menos aquí en España, claro, yo me ciño más a Sí. España que a todo lo que viene de fuera. Pero sí es verdad que a partir del 14, 15, 13, no solo empiezan a aumentar el tema de las redes, Instagram, Facebook, posteriormente ya más cercanos TikTok, Twitch y todas estas cosas, y luego aparte empiezan a utilizarse incluso como medio de transmisión de imágenes, aplicaciones de mensajería como Telegram y WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces, parejo a eso, un aumento del tipo de dispositivo, no solo de ordenadores más potentes, que eso va mejorando, pero si nos damos cuenta, las empresas de telefonía lanzan casi un modelo anual o una gama de modelos anuales, mejorando, o sea, con lo que más potencia, más capacidad. Todo eso, todo eso va unido. Y en el caso del grooming online sabemos que es una técnica que se utiliza, es un delito, pero también partimos de la base del grooming, de la seducción, de que es una forma a través de la que el adulto, a través de las redes sociales, de Internet, de las técnicas de información y comunicación y a través de todo este tramado, contacta con menores, siempre bajo una identidad encubierta, haciendo creer que también es menor. ¿Qué busca? Pues nada bueno, porque si no, no te escondes. Busca seducir al menor, y cuando ya lo tiene, digamos, bien trabajado, empezar a pedirle fotos, manda el ciberacosador, ciberdelincuente, manda imágenes que él tiene de una base de datos de quien sea, hasta que consigue tener el suficiente material para empezar cada vez más, extorsionando al menor.
O también hay otra opción, la búsqueda de un contacto sexual. Se puede ver según el tipo de acosador o groomer, yo le llamo groomer, por una criminóloga argentina que tengo yo 2 obras suyas y son muy, muy buenas en este ámbito, que son sobre el groomer y el pederasta digital. Entonces me baso mucho en su tipología de groomer o acosador sexual en la red, a menos. Y todo viene por ahí, por decirlo de alguna manera. Hay que tener en cuenta también que, visto desde la criminología, nos hallamos ante una cantidad de delincuentes motivados porque controlan un espacio que no tiene vigilancia. Bueno, intentan vigilarlo, pero es tan vasto que la vigilancia permanente y completa es imposible. Hay alguna incluso a nivel mundial que informa a policías de todo el mundo, incluida la española. Los acosadores están muy motivados porque saben que hay víctimas potenciales. Y hay víctimas potenciales, ¿por qué? Porque son víctimas ideales, son víctimas que están ahí y que pueden caer o están muy confiadas o arriesgadas, porque nuestros menores, nuestros adolescentes, se creen que conocen todo. Ya. Cuidado, creen que conocen todo. ¿Y a qué da lugar esto? A que a veces no pongan los medios de seguridad. Creen que en la red, si se les acerca a alguien, va a ser la típica imagen del viejo verde por la calle. Y para nada. Son gente normalmente muy preparada. Hay que tener en cuenta que es manejo de las redes, Sí. conocimiento, psicología de cómo son los adolescentes. Y luego técnicas de ingeniería social, cómo tratarlos, cómo buscarlos, tocarle los puntos flacos, el que tiene problemas en casa, el que tiene problemas de autoestima. O sea, esto es un mundo terrible. Que quién no tenemos problema de autoestima, ¿no? Que es eso, es como un abanico tan inmenso de posibilidades que a los delincuentes se les abre ante la falta de herramientas que poseen los chicos para protegerse, ¿no? Y para prevenir este tipo de actuaciones, que lo que tú dices, o sea, tienen un campo de actuación absolutamente tremendo si no somos capaces como adultos de concienciarles de los peligros y de dotarles de las herramientas que necesitan para eso, ¿no? Para prevenir, para protegerse, para defenderse, ¿no? Tener ese campo, porque ahí sí podemos poner la frase, el refrán español que dice: no puedes ponerle puertas al campo, Absolutamente, vamos. porque es un mundo, o sea, Absolutamente. es un espacio vastísimo. De hecho, José, mira, a mí me asombraba muchísimo el otro día cuando hacíamos el vídeo con Noemi Pereda y hablábamos de su estudio, el estudio que acaban de publicar ahora en 2024 de la victimización sexual en la adolescencia. Algo muy, muy, muy relevante que era precisamente en función de cómo ha cambiado el escenario, esto que tú nos comentas, ¿no? Desde 2016, cómo ha ido cambiando también la manera en la que los niños, niñas y adolescentes se convierten en víctimas sexuales, ¿no? Porque veníamos escuchando sobre victimización sexual, pero desde el adulto, contándolo ya siendo adulto, ¿no? O sea, ¿qué me pasó en mi infancia? Y entonces, desde este estudio, ¿no? De estudio a adultos, preguntándoles sobre qué les pasó en su infancia, si en algún momento fueron víctimas sexuales, Claro. salían datos de que el 85% de esos abusos tienen lugar en el entorno de alguien conocido o incluso intrafamiliar. Pero es que, claro, a raíz del estudio de Noemí, de repente se plantea un panorama diferente que es, ok, ahora a quien vamos a preguntar directamente es a los adolescentes. O sea, vamos a preguntar a los chicos entre 14 y 17 años, en el último año, ¿quiénes han sido víctimas sexuales? Resulta que tengo aquí los datos, un 17,8% de ellos han sido víctimas sexuales en el último año, que es un porcentaje absolutamente exagerado. Pero es que además la vía electrónica se ha convertido en la vía más usual a partir de la que ellos sufren esta victimización sexual, un Exactamente. 12,1% de la muestra. Entonces, dentro de esto está lo que tú nos estás comentando, que por supuesto
existe victimización sexual entre pares, porque una gran parte de esa victimización sexual viene por solicitudes sexuales, ¿no? entre ellos, pero otra parte viene del grooming, que es lo que tú nos estás ahora mismo contando y alertando sobre ello, ¿no? Exactamente, ahí vamos a ser claros. Tenemos un caso que salió, fue portada de televisión reciente el año pasado. Una nena de 14 años que había quedado con un supuesto chico en la estación de Albacete. Sí, sí. Le esperaba un adulto y dice, no, no, yo es que vengo a buscarte para ir a reunirnos con fulano y tal. Llegó a Madrid, de Madrid a Segovia. Este señor vivía en una urbanización de casas adosadas que tenía 2 metros de muro entre casa y casa. Pero es que él estaba haciendo un muro ilegal de 3 metros de altura y además estaba haciendo un cuarto, digamos, interno dentro del propio hogar. Se vio quién era, se intentó localizar, tardaron unos días, pero la policía dio con él. Y podemos decir en la muestra, por eso digo que el perfil no es de cualquiera, no, yo voy y toco el culo a una nena, no, no. El sujeto era un señor mexicano de 39 años que era profesor universitario en la UNIR, la Universidad por Internet de La Rioja. Sí, 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 sí. Evidentemente la universidad no tiene nada que ver en esto. Una de las universidades más prestigiosas que hay en formación online, pero que este señor, con una formación, consiguió engañar a la niña y consiguió no, si de aquí vamos a la casa, y la casa estaba no en Madrid, estaba en Segovia, en una urbanización en Segovia. Entonces, luego también aquí en Málaga concretamente en el 22 se detectó algo más grave, que estamos hablando de adolescentes y estamos hablando de ordenadores y de móviles. Pero cuidado con las consolas. Se detectó un depredador que a través de las consolas regalando premios virtuales para el juego del Fortnite famoso, Sí, sí, sí. le pedía fotos a menores de 10 años. Y hubo un padre que lo detectó, denunció, la policía hizo sus seguimientos hasta que pudieron pillarlo. O sea, y hay que tener en cuenta que, informaos, desde Estados Unidos, en España, durante la pandemia, los contactos online de acoso sexual a menores estuvo entre el 400 y 430%, y en algunos momentos de mayor dureza del confinamiento se llegó al 700%. Casos sin parar. Claro, enseñanza online, no salían, los niños en casa pegados al ordenador. Aquello fue, vamos, y son datos de la Fiscalía General del Estado. Sí, sí, sí. O sea que la Fiscalía General del Estado, en el ámbito de menores, existe mucha preocupación, tanto en estos ámbitos como el del acceso a la pornografía libre, Sí. que ese es otro tema también con el que nos podemos tirar rato. Entonces, claro, es algo muy delicado, ¿eh? Sí. Es algo muy delicado y en el que yo creo que no tenemos conciencia real de los riesgos. Sí. O sea, ¿por qué? Porque estamos regalando a los niños en el día de la comunión o fiesta de primavera, según los padres, allá cada cual con sus creencias, el premio estrella es un móvil o una tablet con acceso a internet. Hay padres que, no nos engañemos, hoy en día trabajan padre y madre, que me parece genial, pero llegan a casa derrotados y a veces por no escuchar al niño le sueltan el móvil. No son todos, pero eso pasa. Sí. Los jóvenes
saben cómo engañar a los padres. Además, dicen, tú no te enteras. Y ellos se creen que, es más, son arriesgados en el sentido Sí. que son imprudentes y creen que lo saben todo. Y los padres van por detrás muchas veces. Y una de las principales armas para luchar contra esto de prevención es la formación tanto de esos menores y adolescentes como de padres y educadores. Docentes, totalmente. Formarse, conocer los dispositivos, cómo funcionan, cómo se puede impedir. Son muchas cosas. Y uno de los principales factores de protección es el ambiente que hay en casa. Si hay un ambiente de confianza, de empatía entre padres e hijos, no digo que no vaya a pasar, pero ese padre, ese hijo, si se ve en la circunstancia que ha sido víctima, tendrá más posibilidades de acudir al padre. Porque si un hijo acude a nosotros, es que he enseñado fotos desnudo, desnuda, era un muchacho y ahora no. Y lo primero, ¿cómo has hecho eso? Una actitud de abrancarle a él. Hay que pensar que la víctima es el menor, Sí. que lo han engañado y hay que darle apoyo, respaldo y decirle, ¿qué ha pasado? Serenarse un poco uno, respirar y decir, cuéntame qué ha pasado y todos los detalles porque hay que solucionarlo. Sí. Y la solución es la denuncia. Sí. Con todos los detalles, no borrar nada, es a la policía, a la Guardia Civil, según en el ambiente en el que viva, rural o urbano, y que ellos tomen el mando, se analicen los dispositivos a través de los que ha pasado y recaben toda la información Sí. posible. Sí. Y a Mira, partir me parece súper interesante lo que dices, José, porque muchas veces insistimos, y por supuesto también creo que hay que hacerlo, en dotar a los chicos, a las chicas, de las herramientas que consideramos socioemocionales necesarias para eso, ¿no? Para que ellos prevengan y para que ellos se protejan. Y sí. Pero la realidad es que a día de hoy, no sé qué porcentaje diría, pero yo diría que el 95% de los chicos, las chicas, no tienen estas herramientas socioemocionales. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque los propios padres no las tenemos. Es que en nuestra educación no ha entrado el educarnos emocionalmente. Entonces, teniendo en cuenta, siendo realistas y viendo que a día de hoy carecemos de estas habilidades, de lo que sí que podemos, digamos, con lo que sí que podemos contar es con esto que tú estás contando, con generar dentro de la familia un ambiente de confianza y de apoyo para que el chico, la chica, en cualquier momento en el que sienta que hay algo extraño, venga y nos lo cuente. Es decir, ya que no tenemos estas habilidades, porque hay que ser realistas, insisto, y no las tenemos, mientras las vamos consiguiendo, vamos a ser capaces de empatizar con nuestros hijos, de generarles la confianza necesaria, de dialogar con ellos, de adoptar de verdad una postura, eso, ¿no? De apoyo y trabajar con ellos el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, vamos a ver, cuestiónate, ¿no? O sea, cuestiónate si esto te puede traer en algún momento un bien o un mal. Da igual que lo estén haciendo 5 de tus amigos. O sea, tú párate a pensar, ¿no? O sea, trabajar con ellos estas cosas, como padres, como madres, puede ayudarlos muchísimo, mientras como sociedad vamos avanzando en el tema de darles la educación emocional que necesitan, ¿no? Y fortalecer su autoestima, ¿no? evidentemente. Ten en cuenta ahora que hablas de autoestima que hay un par de cosas que considero, además yo las considero vitales. Una de ellas es el tema de la autoestima. Eh, Uno de los factores de riesgo principales es la baja autoestima en jóvenes, que es por temas escolares, por temas de gusto de chicos, de chicas, dependen del estar pendiente de los likes en las redes Sí, sociales. sí, ¿Cuántos dicen que les gustan lo que hago, lo que no hago? Hombre, yo no voy a negar que en todo lo que trabajo y expongo en redes de este tipo, mmm, un poco me satisface cuando me dan likes en el sentido que dices, pero en el sentido que dices, ven buenos mensajes, sí, pero vamos a trasladarnos. Los menores es distinto. Nosotros podemos valorar un like en función de lo que hacemos, pero porque estamos en una dinámica de buscar una serie de soluciones o un trabajo
y ves un reconocimiento, no un reconocimiento, yo creo de que captan el mensaje y es lo que gusta. Sí. O sea, porque te digo que a través de LinkedIn yo he contactado con personas de muchos entornos, profesores de secundaria y psicólogos y demás, y hay mucha preocupación sobre ese Sí, tema. sí, Noemí y su equipo es un claro ejemplo, sí, por decirte. Entonces, esa baja autoestima. Pero es que además ha habido una pérdida de la que somos todos responsables, y ahí somos responsables los padres y todos, y es que hemos perdido la pérdida de la cultura de la privacidad, de la intimidad, de saber resguardarnos un poco. Los medios de comunicación social, lo que transmiten a través de determinados programas, el tipo, las figuras o estereotipos que trasladan a la juventud. ¿Qué estamos trasladando a nuestros adolescentes? ¿Qué estamos tratando? ¿De que el que es más guapo, más arreglado, más liga o la que más liga es el mejor? Que contra más barbaridades digas o hagas. Y en esto tenemos muchos programas de gente que ha empezado con pocos años y ya llevan muchos años y se convierten en ídolos. Yo digo que son ídolos con pies de barro, ya. porque tarde o temprano Sí, caerán, sí, pero desgraciadamente son en los que nos fijamos. exacto. Luego seguimos llevando el mismo error que nuestros padres y que hemos tenido nosotros. Hay una hipersexualización de la infancia brutal. Ya la había en nuestra época con el tema que sigue habiendo de los concursos de belleza. Sí, O sea, nos gusta vestir a menores como si fueran adultas, porque pasa sobre todo con las mujeres, sí, ojo, también sí, con los sí, hombres, pero con las mujeres. sí, Y luego, si una mujer se viste que parece joven, es criticada. sí, 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 ¿De qué estamos hablando? sí, La sociedad, yo no me considero ni mucho menos un carca. Que yo me he encontrado con una sociedad que ha ido muy rápido, he intentado adaptarme, pero hay muchas fallas. sí, Y ahora, cosas que en los países nórdicos hemos dicho, los más avanzados, son los que están retrayendo. El quitar las pantallas de las aulas y de que se retrase la entrega no es una cosa que nos hayamos inventado en España y salga ahora. Está viniendo del norte de Europa sí. y de países anglosajones. Sí. De hecho, en este estudio que te decía de Noemi, dice ella que la explotación sexual es otra de las cosas que antes asociábamos en nuestra cabeza a los países en desarrollo y que ahora es algo presente y preocupante en países como Estados Unidos, como España, como Suiza, como Suecia, como Noruega, donde los porcentajes de chicos que están cayendo en ser explotados sexualmente a cambio, como tú dices, de recompensas, de obsequios, de dinero, ya ronda el 2,5%. Entonces, como tú estás muy bien diciendo, o sea, ¿qué referentes estamos dando como adultos a los chicos, a las chicas de la sociedad para que ellos piensen que los valores a seguir y la manera de comportarse que están teniendo es la adecuada, ¿no? O sea, es que somos como adultos los primeros que tenemos que cuestionarnos, ¿no? Mira, había una conferencia súper interesante, bueno, fue una mesa redonda, en la que asistió Carme Tello, que es la presidenta de FAPMI, la Federación Española de Asociaciones para Prevenir el Maltrato Infantil. Y Es que Carme hablaba, se llama FAPMI, F-A-P-M-I, FAPMI, luego te lo paso. Y Carme hablaba de qué estamos haciendo con las famosas beauty parties, ¿no? Las beauty parties donde las mamás, para celebrar los cumpleaños de las niñas, que pueden tener, lo que tú dices, 6, 7, 8 años, las llevan con sus amigas a un centro a que las maquillen, a que las pinten las uñas y a que salgan de ahí disfrazadas como si fueran mujeres. exacto. Entonces, ella hablaba de la preocupación como psicóloga que ha estado más de 35 años en su carrera tratando precisamente por chicos con problemas, de lo grave que es llevar a los niños a saltarse esa etapa de la infancia y a pasarse a invitarlos a convertirse o a comportarse como adultos cuando son
niños con 6, niñas con 6, con 7, con 8 años, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, si no nos cuestionamos eso, quiénes estamos siendo como referentes, cómo luego les vamos a exigir a ellos que se comporten de otra manera, ¿no? Unido a otra cosa súper interesante que hablabas respecto a la autoestima. Claro, yo me pregunto, José, si yo en mi vida, en toda mi vida, yo incluida en la primera, de todo mi entorno, de todas las amigas que he podido tener, no ha habido una sola de ellas que no tuviera algún problema de autoestima, insisto, yo la primera. Y cuando hablo de problema de autoestima es no me valoro suficientemente y reclamo fuera la atención porque necesito que alguien me mire, necesito que alguien me diga que le gusto, necesito que alguien eso no me sonría, me admita, me dé un like, me reconozca. Ostras, eso, ¿quién no tiene problemas de autoestima? ¿Quién no busca atención fuera? Entonces, lo que tú explicas, las redes se convierten en el medio ideal para que yo busque ese Pero like, ese reconocimiento, esa aceptación, ese me gusta, y entonces yo sienta de alguna manera pues que mejora un poquito mi estima de mí misma. en el ambiente de niños, niñas y adolescentes, ese tema se multiplica por Claro, 1000 o por claro, 10.000. claro, porque los iguales son todavía más importantes que cuando ya eres adulto, claro, Y imagínate. hay que tener en cuenta que siempre se ha dicho, los niños son muy crueles con ellos mismos. Sí, Entonces, como se ceben en alguien, sí, ese alguien lo funden sí, y la autoestima baja mucho. sí, Entonces, es un tema muy delicado. Lo que has dicho de los padres de la beauty party, esto, eh, ¿qué recuerdos tenemos nosotros de nuestros cumpleaños, nuestras comuniones y demás? Lo tenemos en papel y pocos. De nuestro nacimiento, las 4 fotos que hacían los padres que guardan. Esto se ha descontrolado, totalmente. porque los padres, las madres, algunas madres que suben permanentemente, el caso de esta que incluso los partos los retransmitía. Yo, que me perdonen, soy enemigo de eso. ¿Por qué? Por un motivo muy simple, porque han dado lugar al fenómeno del sharenting, Totalmente. que es la subida de cómo va creciendo mi hijo de todas las fotos, poniéndolo en riesgo, porque esas fotos las captan los ciberpederastas Exacto, y luego hacen con ellas lo que quieren, trafican, eh, dejan la cara y ponen un cuerpo desnudo. exacto. Y entonces grave, con lo difícil que es borrar la huella digital y conceder el derecho al olvido que reclaman muchas personas. Muchas personas adultas que ya se han visto de niños en imágenes colgadas o que han sufrido un determinado acoso cuando eran menores y se les ha hecho fotos Sí, y se han acabado subiendo a la red. sí, Estamos hablando porque es que hay muchos riesgos. El grooming para mí quizá no es ni más ni menos que la perversión de una práctica de adultos que se ha bajado a los niños, que es sí, el sexting. El sexting en sí es el hacerse fotos o vídeos de carácter más o menos explícito sexual entre adultos y pasárselo. ¿Qué pasa? El delito de sexting es cuando tú por una venganza o por si te vi no me acuerdo, sin la autorización entregas esas imágenes a un tercero, con lo que ya generas un daño. Pero el sexting en origen es una práctica arriesgada ya para adultos, que hubo una muerte en Madrid en la empresa Ibeco por una mujer que en la empresa se sacaron las imágenes cuando estaba con una anterior pareja y estaba ya casada. Como nadie le hizo caso, se suicidó y la policía no pudo detener a nadie en la investigación porque no había habido denuncia previa. Claro, luego está en el tema legal, penal, judicial, que tenemos una justicia, por un lado es bueno, garantista, pero a veces el exceso de garantismo deja sin penalizar cosas. Es una opinión particular, pero es verdad que como garantista tenemos una de las legislaciones más avanzadas. Entonces, claro, de una práctica que no se mide, viene el otro. Además, la protagonista estrella de esa práctica fue famosa durante una temporada, ahora ha pasado al olvido,
a no hablarse tanto de ella, pero fue Olvido Hormigos, entonces concejala de Los Llévenes, el famoso vídeo. Pues eso, trasladado a menores, aprovechando eso, adultos llevan a cabo el grooming online, porque hacen eso, solicitud de intercambio de imágenes, y luego ya en un segundo paso, ya lo que buscan es imágenes más fuertes o el contacto. ¿Por qué? Porque, según dice, ya te he dicho, esta criminóloga, Vanessa García Carbone, hay el pederasta digital, que es el que bajo identidad encubierta y teniendo lo que llamamos pornografía, pero que también se empieza a llamar material de explotación sexual Sí, infantil. sí. Este pederasta se oculta bajo una identidad falsa, puede actuar en manada y se centra en víctimas para conseguir ese material y coaccionar y amenazar. Luego tienes el pederasta, que unas veces actúa descubierto y otras veces no. Empieza a través de la red y su finalidad es tener un contacto sexual físico. Luego tienes uno que es el cazador, que se actúa durante poco espacio de tiempo, pero son los que buscan captar menores para luego trata de blancas y explotación sexual a través de la prostitución, porque son secuestradas. Y finalmente el depredador, que no le importa matar para llegar a eso, el depredador sexual infantil. Este puede ser un sádico, le gusta ver sufrir a la víctima, la engaña a través de la red y cuando ya consigue tener el contacto, si la menor o el menor se opone, tiene muchas posibilidades de acabar muerto, porque el sádico le da igual. Y es más, encubrirá la agresión sexual con el crimen y si puede evitar que lo pillen, pues lo hará. En Argentina se creó la ley Mica Ortega, una menor de 12 años quedó por Facebook con un joven de 25 años o 30. La niña, cuando quedaron y vio quién era, el otro pretendió abusar de ella sexualmente, no se dejó y la mató. En Argentina ha creado la ley Mica Ortega, que se llama así, tiene un número de legislación concreto y están desarrollando el reglamento. O sea, por ejemplo, Sudamérica en estos temas va más avanzado de lo que parece en algunos países y ahora mismo están con un problema de la desaparición de un menor, Loan, que también está empezando a sonar y que intento seguirlo a través de compañeros y compañeras de Argentina. Entonces, hay muchos riesgos, hay prácticas aberrantes. Ha salido una sentencia, creo que del Supremo, recientemente considerando delito lo que se llama stealthing, algo que podía pasar antes en el ámbito de una relación de pareja, pero que ahora se hace aposta, romper durante relaciones sexuales el preservativo para tener relaciones sexuales plenas sin que la mujer lo sepa. Increíble. ¿De qué estamos hablando? El mandar fotos de un miembro viril sin haberlo pedido a otras mujeres. O hay uno que tengo por aquí, lo anoté porque esto es nuevo, ¿eh? Sí, desde luego, yo no lo había escuchado, lo que me estás El, contando del preservativo. el Slushani, ¿Y qué es eso? tachar de puta a una mujer o a una chica, empieza a decirlo, trasladarlo, Sí, que, siembra la duda que algo queda, ¿no? sí. Sumándole a esto, además, mira, José, a mí lo que no deja de sorprenderme es la hipocresía, ¿no? O sea, es decir, se convierte en algo casi normal o natural entre los chicos, las chicas, el pasarse fotos y vídeos con contenido sexual entre ellos cuando son pareja como algo absolutamente normal y, hombre, ¿cómo no? Y resulta
que cuando sale a la luz uno de estos vídeos, precisamente por una de estas prácticas delictivas que tú estás diciendo, de repente empiezan a ir contra ella normalmente, a veces también contra él, pero sobre todo contra ella: eres una zorra, eres, fíjate, esta que es una cualquiera, no sé qué, y dices, pero si es que esto tú mismo eres quien lo ha alabado cuando estabas con tu pareja. Entonces, ¿cuál es esta posición hipócrita de cuando estás conmigo, sí, pero luego lo saco a la luz para tacharte de zorra? O sea, Es ¿a qué estamos jugando mentalmente de manipular, ¿no? Cuando queremos abusar de nuestro poder de esta forma, ¿no? la falta de personalidad, la falta de decir, eso demuestra también la falta de autoestima. Sí, Cuando se rompe una relación y la única arma que tienes sí, para defenderte es poner en el disparadero a la que ha sido tu pareja, dice muy poco de ti. sí, Entonces, totalmente. en vez de decir, bueno, algo me habré equivocado Sí, o no le habré gustado, chicas hay a montones, igual que chicos hay a montones, y toman la posición contraria. Ojo, todo esto nace de una cultura en cierto modo claramente machista, pero ojo, esa famosa cultura machista es tan perniciosa para las menores como para los menores, porque en el ámbito del abuso sexual infantil, incluso desde el ámbito de las redes, en el varón, una de las cosas que provoca es dudas sobre su propia sexualidad. sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Al crear, en el abuso sexual infantil, los estudios son claros: 60% mujeres son víctimas o niñas y 40% varones niños. Más de niñas, pero de niños el 40% es grande de largo. Pero yo siempre dejo la misma pregunta en el aire. Hay muchos adultos o hay muchos varones que no lo cuentan. Exactamente. Al no contarlo, no lo denuncian, no sale a la luz. Quizá la cifra negra, la de no denuncia, puede que acerque más Totalmente. eh, las cifras de niños y niñas. Estoy Sí, hablando en menores, ¿eh? sí. En menores, porque víctimas indistintamente. He leído sentencias, tanto de grooming como de abuso sexual infantil, y me asusto, lo digo claramente, de las cosas que leo, tanto en niñas como en niños. Totalmente. Y a veces de esa aceptación por parte del menor. Pero ojo, llega un momento que si superas eso, te puede generar esas dudas. Y claro, esas dudas llevan al señalamiento. Y estamos en una época que a mí me sorprende, que en una época de la información, donde se hay avisos, formaciones, de todo en el ámbito de la igualdad, está habiendo más actitudes de violencia de género y de Totalmente. machismo que, si me apuras, incluso en mi época como más joven, Sí, que podrían decir, no, 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 es que en tu época, sí. perdón, en mi época conozco que ya trabajaba la mujer, que ya lleva años, y donde éramos más iguales. ¿Que hemos cometido errores? Sí, pero lo que hay ahora, yo he hablado con compañeros, mis compañeras de carrera que ahora tienen 24, 25, 26 años y empezamos con 18, 19. Yo he hablado sin tapujos, les he preguntado, ¿a vosotros qué educación sexual os han dado en los colegios? Porque yo pensaba que estaba arreglada, cero pelotero. Totalmente. Vamos, es que han tenido prácticamente la misma que pueda tener yo. Sí, Cuando lo que hace falta es una formación desde abajo, adecuada a la edad, que acompañe. No conferencias raras queriéndole hablar de, no voy a decir modas, pero de cosas que ¿cómo te digo? Un adolescente, un menor no las puede ver. Yo no digo que haya niños y niñas con ciertas tendencias ya desde pequeños, pero eso hay que guiarlo desde pequeño y ponerlo en manos de algún profesional, no porque sea malo, sino para hacer un seguimiento, protegerlo de lo de fuera, y que si es lesbiana, gay o cree que quiere cambiar,
llegado el momento que esté capacitado para tomar la decisión él solo o sola, pero no instaurar en los niños unas cosas que no están formados y les generan dudas. Sí, yo creo que se junta el... Porcentaje que puede que incluso de chico lo tenga muy marcado, pero hay menores que empiezan a escuchar y les generan dudas. Sí. Hay que formarlos. Sí, totalmente. Yo, mira, has dicho varias cosas que me parecen muy importantes destacar y es lo que tú has dicho de la cifra oscura con relación a la victimización sexual de los chicos es algo que es que reconocen los especialistas en los informes tal cual tú lo has contado y de hecho la parte de victimización sexual que tiene que ver con penetración y con sexo oral es mucho más alto el porcentaje en chicos que en chicas. O sea, la forma más Claro, grave de victimización sexual relacionada con esto la sufren los chicos, con lo cual es que la preocupación y la gravedad es la misma para niños que para niñas, pero además sumado a lo que tú estás explicando, ¿no? Si a esta situación tan compleja le añadimos que no reciben, a pesar de que la LOPIBI aprobada en 2021 insiste y otras legislaciones que existen también vigentes en tener que dar educación sexual integral basada en evidencias científicas a los chicos, acompañándoles desde que son muy pequeños, dándole a cada uno la edad que le corresponde la educación, hasta que acaben el bachillerato y lo incumplimos, pues lo que tú dices, se junta este entorno tan conflictivo y tan confuso con la propia situación que tienen ya ellos, como comentábamos antes, de problemas emocionales y de baja autoestima, y acaba convirtiéndose en un cóctel molotov que toma forma en todas estas historias tan complejas que estamos hablando de las redes sociales y tan preocupantes, del grooming, del sexting, o sea, que me parece de verdad, o sea, de verdad arruinarle emocionalmente o psicológicamente la vida a un chico o una chica que tiene todo por delante, ¿sabes? totalmente. Vamos a ver, luego que tenemos otro problema en España, que es el tabú de la salud mental. Entonces, Totalmente. que menores haya que llevarlos, parece. En Estados Unidos está muy racionalizado. Sí, El tener que ir al psicólogo, al sí, psiquiatra, sí, sí, además, en ámbitos policiales, sí, eh, una revisión, no sí, por nada, simplemente por mantenimiento de la salud mental, por situaciones de estrés y demás. Y aquí eh, yo lo sé porque conozco el ámbito de la Fuerza Armada, Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, el tema de la salud mental es un estigma y un tabú. Y totalmente. pasa igual con los menores. ¿Qué pasa? Nos lleva a una tasa de suicidio juvenil a lo mejor cuando no encuentran salida ni confianza de nadie, no solo a través de cosas como las que estamos hablando, sino de acoso, como el Sí, bullying o el ciberbullying. sí. Ojo, el bullying, antes, como digo yo, te ibas a casa y ahí acababas. Ojo, ahí acababas. Y decías, bueno, descanso hasta Respiro hasta mañana, mañana. exacto. Decías, tengo un... parece no, no es cómico, No, no, desgraciadamente, no, 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 no. pero lo parece. Pero ahora empieza por la mañana hasta que te acuestas, porque a través de las redes sigue habiendo. Exactamente. Y luego nos encontramos con menores que se suicidan, que no encuentran salida, Sí, no se atreven a hablarlo y no es que no sean valientes o estén locos, no. Buscan dejar de sufrir porque siempre se ha dicho que el que se suicida está loco o es un cobarde. Podemos pensar que es un cobarde por no afrontar, vale. Podemos pensar que es muy valiente porque hay que tenerlo mucho para que... Pero realmente yo estoy leyendo y leo mucho la definición que se está diciendo ahora de la verdadera causa del suicidio. Son personas que quieren dejar de sufrir y como no dejan de sufrir, la única vía de escape para dejar de sufrir no es matarse, claro. pero saben que Que si dejan no de sufrir. dejan de sufrir, Es así. como no sabemos lo que hay al otro lado, como digo yo, luego en función de las creencias de cada uno, lo que sí tienen claro es que dicen, hago esto y dejo de Y sufrir. acabo con esto. Vamos, yo he tenido ideación suicida cuando yo tenía depresión y te aseguro que es eso, es un vacío dentro de ti que lo único que, o sea, que no, que
para ti la vida no solo es que no tenga sentido, sino que es lo que tú acabas de decir, que es que simplemente no puedes con ese sufrimiento que llevas dentro, con esa angustia y con esa agonía. Entonces, es así, y quien quiere ponerle otras palabras, pues probablemente es porque no lo ha vivido, ¿no? O sea, en primera persona, porque a mí cuando hablan de cobardía o hablan de valentía, como si tú estuvieras en tu 100% tomando una decisión cobarde o valiente. No, perdona, es que tú estás en ese momento, has dejado de ser tú, o sea, estás en tal estado psicológico hundido que no eres tú, ¿no? Como persona. Entonces, pues no tiene sentido y es el estigma, yo creo, fíjate, José, de la salud mental lo tenemos todavía en los adultos, porque yo me encuentro con alumnos que me vienen a ver con 19, con 20, con 21 años al despacho cuando vienen a una revisión del examen o cuando vienen a contarme lo que sea y me dicen con toda la naturalidad del mundo y decía, pues es que he estado regular y tal, mira, me he cogido un psicólogo y me lo cuentan así, José, o amigos de mi hijo y me lo cuentan con toda naturalidad. Sin embargo, en gente de nuestra edad, tú dices, voy al psicólogo, ¿qué te pasa? ¿Tienes un problema? Perdona, todos tenemos problemas. Y de hecho todos deberíamos ir al psicólogo Es para que que nos ayudaran a gestionarlos, ¿sabes? ¿quién no lo Entonces, tiene? ¿Quién no tiene un problema? claro, es, Vamos a ver, es- salvo que estés podrido de dinero y tu único problema sea las acciones o que has perdido algo y perdiendo algo sigues teniendo exagerado, y ¿quién aún no así. tiene, quién no tiene problemas? Y que Exacto, oiga, exacto. a nivel adulto, y ya no hablamos tal como está la cosa entre menores. Sí, 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 Yo lo sí. veo, yo te digo, desde la criminología hablamos de que en la cuestión de los delitos, tanto de los delitos de los delincuentes como de las víctimas, los criminólogos tratamos el delito, el delincuente, la víctima y el control social. El control social es de dos tipos. El formal, que es la justicia y la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, pero el informal es muy importante. Y, y, y es importante cara, sobre todo en estos casos de los menores, porque es el colegio, los vecinos, el grupo de amigos, el grupo familiar. Entonces, que son los que te conforman tus grupos de vida diarios, entonces pueden influir positivamente como negativamente. Entonces, el control social informal para proteger, sobre todo en temas de estos, es muy importante tener un buen grupo de amigos, un buen grupo de familiar, en el colegio, la iglesia o el club deportivo o donde sea, porque hay gente que es católica, hay gente que será musulmana, gente atea, tal, pero los grupos donde tú convives Sí. que te permitan formarte y mejorar como persona y que si tienes un problema te ayuden a solventarlo y que esos grupos sean los que cuando se detectan cosas de estas sean los primeros que luchen. Sí. Los padres son los que se están movilizando ahora contra que se ponga coto a la entrega de móviles a Sí. determinadas edades. Sí. A mí me sorprendió el otro día cuando una política con peso en el gobierno dijo claramente que no se podía poner puerta al campo con los de edad para, para entregar móviles. Y yo me quedé un poco diciendo, vamos a ver, ¿sabes lo que estás diciendo? Tú estás diciendo que tengan móvil a corta edad, ¿para qué? Para que sean más manipulables, porque es lo único que se me ocurrió pensar. Sí. Porque los padres, mientras el mundo sea mundo, yo sigo diciendo, los padres no pueden ser colegas, pueden empatizar, estar cerca de los hijos, confiar en ellos, darles confianza, pero hay veces que tienen que poner límites, Por supuesto. tienen Sí, que sí. poner límites, porque basándose en el respeto a esos límites y que esos límites están para un beneficio, ayudan a la formación. Hombre. Y me está diciendo que no limite. Lo que pasa es que ahora resulta difícil, y me lo dijo un amigo, dice, es que tú lo que estás diciendo, ahora quitarle al niño el móvil, digo, si igual que se lo dimos, se lo podemos quitar. Explicarlo, Explicándoselo, explicar exacto. el por qué, que no es por gusto, Exacto. que es que la pornografía, la edad media de acceso a la pornografía
en España está entre los 8 y 10 años. Exactamente. Y ojo, estamos hablando del carnet digital. ¿Va a contemplar el carnet digital el acceso a las páginas pornográficas que vienen de fuera? Desde luego. ¿Lo va a limitar? Porque si no, estamos en las mismas, Exacto, exacto. ¿no? Entonces, los límites a los menores, a los adolescentes, hay que formarlos en que hay que tener límites, pero límites para beneficio de ellos, Claro, claro. para que crezcan en un ambiente en condiciones Sí, y darles confianza para que si sobrepasa ese límite o es víctima de haber sobrepasado ese límite, ponerse en su sitio y decirle, ¿qué ha pasado? eso es. Acuérdate que te dije que esto Eso no, es. has visto lo que ha pasado, pero ¿qué ha pasado? Dímelo que vamos a buscar solución. Exactamente. Buscar solución, no ponerse a gritar porque el menor o echarse a llorar porque el menor se va a cerrar en banda y no vamos a solucionar Sí. y vamos a tener al depredador fuera actuando ya no con tu hijo, pero sí con otros, porque ellos, esta gente no se dedican a uno, Totalmente, que totalmente. tienen varias víctimas a la vez. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Madre mía, qué interesante y qué necesario el tomar conciencia de lo que tú decías al principio, ¿no? O sea, que no se trata de solamente educarlos a ellos, sino como padres, madres, como docentes, como sociedad al completo, ¿no? El responsabilizarnos de esta situación. Yo te agradezco muchísimo, José, me ha encantado este rato. Yo creo que hemos puesto sobre la mesa algo súper importante para que quien quiera lo escuche, ¿no? Y demos voz a toda esta temática. Y esta es tu casa para cuando queramos tratar otro tema y seguir dando luz para seguir protegiendo a los niños, las niñas y los adolescentes. Muchas gracias, sabes que te lo dije desde el primer día, me tiene a tu disposición para la colaboración que haga falta. Si hay que hacer algún tipo de cosa, pues estoy disponible, estoy a tu disposición y de la asociación. Sabes que trabajo aquí con una en Málaga precisamente. Y hombre, si esto sirve para que vayamos tomando todos un poquito conciencia, bienvenido sea. Al Totalmente. final hemos tocado muchas más cosas incluso de las que habíamos Sí, comentado. Otras se habrán quedado, pero repito, cuando quieras, sí, eh, tenemos otra. Si escribo algo te lo mandaré. sí, sí. No sé si te mandé precisamente el análisis que hice del tema de Albacete. Si no, Me hablaste sobre ello, pero yo creo que no me lo mandaste, José. te lo mandaré para que lo veas, por si os interesa dentro de la Vale, asociación. sí, Y, hombre, que los criminólogos también estamos para colaborar. desde luego. Somos digamos, una, una profesión, un mundo que no se está tocando tanto todavía, pero que somos importantes. Desde luego. Tratamos una parte de todas estas cosas que pasan y podemos aportar nuestro granito Sí, de arena. yo a mí no me cabe duda, vamos. Te lo agradezco un montón, José. Estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Buenos días y seguimos en contacto. Fenomenal. Gracias, José. Te mando un abrazo. Hasta ahora. Hasta luego.